¿Se imaginan que el pacto PSOE-Podemos fuese una estrategia elaborada por Iván Redondo para tener controlada la enfermiza necesidad de poder de Pablo Iglesias y, llegado el momento, si fuese necesario, darle el golpe de gracia para arrebatarle su influencia política? Pasen y vean. Teatreros, hoy os voy a leer unas declaraciones de Iván Redondo. No os puedo poner el vídeo, pero sí puedo transcribir lo que dijo. Lo he estructurado en 3 puntos y el primero de ellos dice lo siguiente. Me gusta el ajedrez, porque como suele ocurrir en la política actual, el ajedrez es una sucesión de errores y por lo tanto el punto clave, el tipping point que llaman los norteamericanos, consiste en esencia en gestionar la empresa, el proyecto, en cualquier circunstancia desde la máxima humildad y la máxima responsabilidad, con más aciertos que errores. Bien, lo que está diciendo aquí Redondo no es nada más y nada menos que lo siguiente. Yo soy un estratega y voy a hacer que mi empresa, que es el PSOE, consiga triunfar a pesar de los errores que podamos cometer por el camino. Y cuando habla de humildad se refiere a que él está dispuesto a dar su vida por Pedro Sánchez. A Iván Redondo no hay que perderlo de vista, porque es uno de esos hombres que creen en la causa por encima de todo y está dispuesto a prestar todo su tiempo y su energía para que ese proyecto del PSOE triunfe. Como ocurre en la política actual, dice Iván, el ajedrez es una sucesión de errores. Todos recordaremos que pese a que Pedro Sánchez ganó la moción de censura, no pudo formar gobierno porque cometió, entre otros, el error de no darle a Pablo Iglesias lo que pedía. Si el problema no es el programa, ¿cuál es el problema? Ese error no lo volvió a cometer, pactó con él, lo metió en el gobierno, pero lo metió de una manera muy especial, que fue concediéndole 4 ministerios de dudosa relevancia y una vicepresidencia con influencias políticas muy recortadas. Iván Redondo sabía que Pablo Iglesias no iba a aceptar cualquier sillón menor, de manera que le ofreció uno de los más cercanos a Pedro Sánchez. Pero lo hizo de una manera muy inteligente, porque el poder que retiene está muy limitado y completamente supeditado a la información que gestiona el ministerio en la sombra que preside Iván Redondo. Al concederle este puesto con mucha pompa, pero con poder limitado, Iván Redondo consigue que Pablo Iglesias pase por el aro de la gobernabilidad. Y con ese golpe de efecto consigue también 2 cosas más: que Pablo Iglesias ya no esté presionando y que el PSOE coja un valor adquirido al sumar a sus fuerzas el joven impulso de los peones de Podemos. Con esta primera estrategia, Iván Redondo no solo consigue que Pedro Sánchez sea presidente, sino elimina la competencia natural que supondría Pablo Iglesias si no estuviera formando parte de su propio gobierno. Como ahora ya forma parte de su gobierno, no se quejará de él, al menos de momento, y así es como Iván Redondo de alguna manera anula esa enfermiza necesidad de poder de Pablo Iglesias, haciendo además válida esa frase de Sun Tzu que en el arte de la guerra dice lo siguiente: la mejor victoria es vencer sin combatir. El segundo punto que me gustaría resaltar de las declaraciones de Iván Redondo es el siguiente. El ajedrez, como la política auténtica, es un proceso de toma de decisiones. El ajedrez, como la política de verdad, es la lógica hecha juego. Y por ello la amenaza de la derrota en el ajedrez es siempre más temible que la derrota misma, tal y como sucede en la política. Y también por ello, la amenaza de un ataque en política es más fuerte que su ejecución, tal y como sucede en el ajedrez. El vencedor en política, como en el ajedrez, siempre es quien hace la jugada siguiente al último error. Teatreros, como vemos aquí, Iván Redondo se toma su paso por la política como un juego de lógica, y para él no existen los cargos, sino piezas que aprovechar o eliminar, y tampoco existen los problemas, sino retos a resolver. Una vez que ha incorporado la fuerza de Pablo Iglesias a su bando, puede conocer desde dentro mucho mejor las sombras de Podemos, y conociendo todas sus vulnerabilidades, está en disposición para controlar los movimientos que hará cada uno, porque si tú sabes los secretos de alguien y además tienes poder sobre él, puedes hacer que haga lo que tú quieras y que diga lo que tú necesites. ¿Recordáis aquello de que este gobierno tendrá varias voces, pero solo una palabra? Pues eso viene a decir que Pablo Iglesias podrá hablar, pero tendrá que decir el mensaje del PSOE. Podemos ya no es Podemos. Iván Redondo ha conseguido que Podemos sea ahora un poco menos Podemos y un poco más PSOE. Además de quitarle poder e influencia, seguro que habrá conocido todos sus entresijos, financiaciones y turbulencias del partido. Eso es indiscutible, porque Iván Redondo es un estratega que aprende de los errores
Y sabe que en política, como en el ajedrez, el vencedor es siempre el que hace la jugada siguiente al último error. Y sabe también que entre estas jugadas está la de conocer las vulnerabilidades del enemigo que ha puesto en su casa para tenerlo más controlado que nunca, porque Iván Redondo también sabe que en política, como en el ajedrez, la amenaza de la derrota es siempre más temible que la derrota misma. Iván Redondo ha conseguido controlar el poder de Pablo Iglesias, quitarle la influencia a Podemos e intervenir sus impulsos con la amenaza que se desprende del hecho de saber todos sus entresijos. Y esta estrategia hace también válida la frase de Sun Tzu en el arte de la guerra que dice: si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Y el tercer punto que quiero resaltar de las declaraciones de Iván Redondo es el siguiente. En el ajedrez, como en la verdadera política, luchan personas, no figuras. Es por lo tanto un deporte de equipo en el que no caben los mitos. Me gusta el ajedrez porque los peones, que somos nosotros, los asesores, somos el alma del ajedrez. En ajedrez, como en política, se aprende, no lo olviden nunca, a que por los peones uno puede ganar una batalla y sin ellos se pierden todas. Como veis, Iván Redondo no solo se ve a sí mismo como el alma, como la parte imprescindible del gobierno de Pedro Sánchez, sino que además está convencido de que su estrategia le permitirá controlar las diferentes piezas que se mueven por este tablero político en el que ahora estamos envueltos. A Iván Redondo no le importa ni le impresiona el mito de Pablo Iglesias, porque sabe que Pablo Iglesias no es una figura, sino una persona, que es vulnerable, que tiene sus carencias y sus secretos. Y es muy probable que ahora Iván Redondo conozca muchas de esas sombras. Es muy probable que ahora Iván Redondo tenga a Podemos comiendo de la palma de su mano. Si a este poder en la sombra se le suma el hecho de que Iván Redondo es un hombre que cree en la causa por encima de todo y que está dispuesto a dar su tiempo y su energía para que su empresa triunfe, si tenemos todas estas pinceladas en cuenta, nos percataremos de que estamos frente a un cuadro complejo, lleno de estrategias, que nos hacen presumir que Iván Redondo, pese a no tenerlo todo calculado, ha ideado un plan dinámico para conseguir que Pedro Sánchez tenga el poder y que Pablo Iglesias se conforme. Y digo un plan dinámico porque es un proceso de toma de decisiones, como dice en sus declaraciones. Es un plan que va aprendiendo a diario de sus errores, como una especie de inteligencia artificial que poco a poco se va especializando hasta llegar al punto en el que resulta imbatible. Iván Redondo ha conseguido lo que no había conseguido nadie hasta ahora, y es llevar el partido Podemos a un lugar de difícil salida. Porque estando donde están, tienen que acatar lo que diga Pedro Sánchez, y su única vía para la protesta es la de renunciar al gobierno o ser destituidos. Cualquiera de las opciones supondría un suicidio político, porque tras la pérdida de confianza que ha tenido Podemos en las últimas elecciones en las que ha perdido más de 2 millones de votos, tras ese varapalo, cometer cualquier error en esta legislatura supondría una más que probable desaparición en el panorama político, algo parecido a lo que le ha ocurrido a Ciudadanos. Desde luego, después de esta legislatura Podemos ya no va a ser lo mismo, porque Pablo Iglesias seguro que ya no va a estar al frente. Así que veremos lo que ocurre. De manera que tenemos que Iván Redondo, con esta serie de aparentes concesiones de poder a Podemos, en realidad lo ha convertido en su lacayo político. Iván Redondo ha situado a Podemos en una cuerda floja de muy difícil equilibrio, porque ni puede alzar la voz para protestar, ni puede recular para emprender de nuevo su camino en solitario. Iván Redondo sabe que en política, como en ajedrez, siempre gana quien hace el siguiente movimiento al último error. Y el último error de Podemos ha sido atragantarse de un poder que ha resultado ser un veneno para su credibilidad política. Con toda esta estrategia, Iván Redondo ha conseguido anular el crecimiento de Podemos, les ha arrebatado el futuro y además de demostrar que le gusta el ajedrez, demuestra que ha leído a Sun Tzu, que en el arte de la guerra dice con respecto a los enemigos lo siguiente: llévalos a un punto del que no puedan salir y morirán antes de que puedan escapar. Teatreros, esto evidentemente es solo una teoría mía, pero si yo estuviera en el lugar de Iván Redondo, si yo tuviera sus escrúpulos y sus anhelos de convertirme en el alma de la fiesta, no dudaría ni por un instante en convertir a mi competidor en compañero, dándole unas cuantas migajas de poder controlado. Llámese Podemos, Bildu o Quintorra, me da lo mismo,
porque así conocería sus sombras y podría utilizarlas, si llegara el momento, para darle el golpe de gracia con el que arrebatarle su influencia política y su futuro democrático. Pero esto, como digo, es solo una teoría mía, y aunque yo no creo en Pedro Sánchez, de vez en cuando me gusta pensar que nos tiene engañados y que al final nos sorprenderá a todos haciendo algo que vaya acorde con la decencia política y con la dignidad humana. Ya veremos qué termina pasando. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al ajedrez de Will.